escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Saludo a ustedes, hermanos, que se unen a esta Eucaristía el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a ofrecerla en acción de gracias la intercesión de María Auxiliadora, Antonio de Padua, San Benito Abad, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen Santísima, al Beato José Gregorio Hernández, Santa Eduviges. Oramos en acción de gracias por los 15 años de Valentina Sofía Ferrer Rojas. Oramos por la salud de Sebastián Cadavid, por los proyectos e intenciones de Lisney Reinaldo Cadavid, Ana Belis y Miguel Carrillo. Oramos por el eterno descanso de Óscar Atencio, Luis Peley, Amelia de Peley, Padre Luis de Vicente, Alfredo Valdelamar, Manuel y Francisca Peley, Bernardo González, Edicta Fernández de González, Eliseo Coromoto Galíndez, Luis Ángel Vargas Pirela, Henry José Romero Vargas, Marianina de Lodato, Humberto Quintero, Betty Delgado, Ardénago Velasco, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Vamos a iniciar nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por ese momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De esta humanidad pecadora, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad por toda nuestra maldad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios
hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni me retires de tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, porque desobedeció un mandato directo de Dios. Por los demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien,
el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando primer domingo del tiempo de Cuaresma. Siempre en el tiempo de Cuaresma, como un dato interesante, se nos propone reflexionar en cada ciclo litúrgico, pues en el primer domingo, las tentaciones de Jesús en el desierto, así como el segundo domingo de Cuaresma, pues siempre se nos propone la lectura de la transfiguración del Señor, y nos introduce de esta manera, el primer domingo, el espíritu de la Cuaresma, de este tiempo litúrgico espiritual de renovación, de conversión y de acercamiento,
pues al Señor. Y lo hace precisamente con las tentaciones de Jesús. Y es que gracias a la fortaleza que el Señor demuestra en sus tentaciones, demuestra al vencer al enemigo y al demonio en aquello que le propone hacer para sucumbirlo en su misión, para alejarlo de Dios y arruinar el proceso de la salvación de cada uno de nosotros, Jesús vence y vence ciertamente con la gracia del Padre y la ayuda de Dios, pero no utiliza su fuerza sobrenatural como Hijo de Dios, sino también lo hace desde ese Jesús hombre, desde la humanidad, que es donde el demonio viene a atacar y es la manera de cómo se va introduciendo ante una necesidad humana, como lo es el tener hambre. Varios aspectos podemos reflexionar sobre este Evangelio y en este domingo. San Gregorio Magno, por un lado, nos invita a reflexionar sobre esa grandeza de Jesús que vence pues al demonio y se transforma en el nuevo camino de la humanidad redimida, salvada y liberada del pecado. Y así como escuchamos en la segunda lectura de un hombre, pues vino el pecado en el mundo, de ese ceder ante la tentación del maligno que tuvo Eva, que tuvo Adán, y de esa manera pues ingresar el pecado, la desobediencia de Dios en la humanidad, gracias a Jesucristo en su triunfo en la cruz, en demostrarnos que se puede vencer al enemigo y sus tentaciones, pues viene también la salvación para todos. Y San Gregorio nos introduce, al igual que muchos otros santos, en esa manera de Jesucristo como el nuevo Adán, el nuevo hombre y la propuesta para la humanidad, en nuestra imitación a Jesús, en el seguimiento al Señor, en el poder vencer las tentaciones que se nos presentan en el día a día. Y aunque nosotros estamos claros que con la tentación pues no se dialoga, no se puede ceder ante una propuesta, no se puede pensar, hay que rechazarla inmediatamente. El Papa Francisco nos ha enseñado mucho sobre eso. Nunca dialogar con el maligno, nunca creer tener las fuerzas necesarias para exponer y para tentar a Dios, que es una de las tentaciones que le presenta el enemigo a Jesús. Tenemos que con humildad rechazar desde el primer momento la tentación. Pero San Gregorio nos hace una propuesta de reflexión que Jesús, teniendo el poder para derrotar completamente con su poderío divino al enemigo, para tirarlo por un acantilado y deshacerse de él, por tener la osadía de tentar a Dios, de tentar a Jesucristo, Jesús le responde al enemigo desde la palabra, quien trata de convencerlo y de persuadirlo, y eso es muy interesante, porque Jesucristo, como la palabra hecha carne, conocía perfectamente la Escritura, conoce la misión salvífica que tiene que cumplir, conoce su identidad como Dios, como hombre verdadero. Pero el enemigo entra por allí, por la fragilidad humana y además con el conocimiento en las Escrituras y una propuesta y manipulación de la palabra de Dios. Conoce a Jesús, el demonio conoce a Cristo y sabe por dónde quizás pudiera introducir. Y por allí entra y Jesús le responde desde la palabra para demostrar la firmeza, la claridad y el poder que tiene sobre el enemigo. Pero Jesús no se expresa desde la venganza, sino desde la enseñanza. Jesús intenta incluso enseñar al demonio en la correcta interpretación de la Escritura. Y la reflexión que nos invita a hacer San Gregorio Magno desde este aspecto es que nosotros, en cuanto nos toca la injusticia o nos toca algún tipo de injuria o ataque, inmediatamente nos sobreviene la ira y el deseo de responder de una manera pues fuerte, grosera o violenta. Y poder ver a Jesús que desde su grandeza, su divinidad y humanidad puede no responder desde la venganza, sino desde la enseñanza, es un camino para nosotros de seguimiento, de imitación y de gran crecimiento en nuestra vida de fe. El poder asumir a Jesús desde responder con la enseñanza y no tanto con la venganza a aquel que mal nos hace, aquel a quien pues nos pide el mismo Señor amar.
desde quienes nos hacen mal, quienes buscan a veces pues hacernos sufrir o generan en nosotros ciertos deseos de injusticia, de indignación. Poder responder desde enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? Pues nuestra experiencia con el Señor, eso que el mismo Jesús nos invita a practicar. Por otro lado, siguiendo pues en esta introducción nuestra en la vida del desierto, saber que como Jesús también nosotros seremos tentados. Adán fue tentado en 3 aspectos: en la glotonería, pues en esa avaricia de querer poseerlo todo, y la vanagloria, ese tomar pues de ese fruto para saciar su hambre muy humana, para querer ser como Dios y poseer el conocimiento del bien y el mal. Ahí como la gula, la avaricia y también ese deseo de glorificarse, pues le hacen caer. Y en cierta forma son las tentaciones que también se le presentan a Jesús, desde el alimento, desde el querer poseerlo todo y desde que se le pueda honrar. Y es que ya nosotros a Jesús le adoramos y no necesita pues de la ayuda del demonio. Nosotros también seremos tentados. Y hace rato les decía, el demonio conocía perfectamente a Jesucristo y sabía por dónde podía introducir. El demonio nos conoce también a nosotros. Nos conoce. El demonio, cuando quiere tentarnos, hace como un trabajo de investigación. Sabe nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestro deseo sincero de querer agradar al Señor, de aquello que tanto nos cuesta y nos esforzamos constantemente, eso que llevamos a la confesión, ese propósito que siempre hago y a veces me cuesta cumplir. Nos conoce el enemigo y por allí viene a persuadir, a mostrar la tentación. No todos somos tentados de la misma manera. Cada uno es tentado según aquella fragilidad humana y por ahí se introduce el demonio para persuadirnos con una intención en común para todos. Eso sí, querer alejarnos de Dios, querer irrumpir en el proyecto salvífico. Eso que quería generar en Jesús es lo que el demonio a veces quiere generar en nuestra vida, un apartarnos del Señor. Y lo hará de la manera que vea más conveniente según su criterio para alejarnos del Señor. Por eso hay que luchar contra las tentaciones. Las tentaciones son esos sentimientos, esas ideas, esos pensamientos que a veces se nos colocan en nuestra mente, y el ser tentados como tal no es un pecado. Jesucristo fue tentado. Y nosotros tenemos que identificar, esto es una tentación. Y ya por eso no es que somos pecadores, pero cuando la tentación se presenta, hay que rechazarla. Cuando ya le damos al querer o el ser fuertes y dialogar con la tentación, entra el consentimiento, entra el pensamiento. Y más adelante nos envuelve hasta llegar al acto, a la acción. Y así irrumpe el enemigo con nuestra relación con el Creador, con nuestro seguimiento a Jesús. Por eso ante la tentación, identificarla, reconocerla, rechazarla y pedir siempre la gracia y el auxilio divino. Jesucristo desde su humanidad pues venció también al enemigo y luego vino el Señor y le asistió. Los ángeles le sirvieron. No tuvo necesidad del Señor irse por los atajos. Fue fiel al cumplimiento de lo que Dios le pidió. Ser fieles en nuestra vida cristiana. Quizás hasta el último minuto, pues en la perseverancia. Cuando sintió hambre Jesús, ya culminando su ayuno de 40 días y 40 noches, el enemigo se presentó. A veces en el último momento se nos presenta la tentación como la última opción, como esta es la que te va a salvar, pero es la que al final nos termina arruinando nuestro proyecto de vida junto a Dios. Ser perseverantes, fieles y siempre asistidos con la gracia divina para vencer toda tentación que se nos presente. Amén. Ahora profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios, nuestro Padre, las intenciones y necesidades de todo el mundo y pidámosle con confianza que fortalezca nuestra débil condición y digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia encarne las actitudes de Jesucristo y sea digno de la presencia cercana de Dios que da la vida a su pueblo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes, que se ven seducidos por el afán de poder y de dominio, se liberen y obren con justicia, busquen el bien común y procuren una vida digna para todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que este tiempo de penitencia y conversión nos fortalezca para trabajar por la libertad, el respeto de la vida y la paz entre los hombres y los pueblos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se vean tentados o viven esclavos del vicio y del pecado, experimenten la misericordia de Dios que los ama, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se dedican al anuncio del Evangelio en zonas hostiles o son perseguidos a causa de su fe, experimenten la fuerza de la gracia que los sostiene, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la renovación del misterio de Cristo, que dio su vida por nosotros, aleje de nosotros todo triunfalismo, ambición y deseo de poder y nos haga servidores de nuestros hermanos, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexum me omnium redemptor, oculos nostros supplevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo, nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y a rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacia el desierto, el Espíritu condujo a Jesús, y el diablo se acercó para probarlo. Con firmeza cada prueba él venció, y nos enseñó a vencer la tentación. Siempre adelante,
través del sol quemante del desierto. Ahí llevados son aquellos hombres que por el crisol purificados son para los grandes propósitos de Dios. Como el Maestro vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el Maestro vamos a vencer si usamos nuestras armas, la palabra y oración. Las tentaciones las da el malo como un rico manjar, y en muchas formas él nos seduce, pero junto a Cristo podremos vencer, pues su gracia nos sostiene con poder. En el desierto es allí donde el hombre experimenta su gran fragilidad y su miseria. Cuando cree en el amor de su Señor, en el silencio del alma nos habla Dios. Como el Maestro vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el Maestro vamos a vencer si usamos nuestras armas, la palabra y oración. Como el Maestro vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el Maestro vamos a vencer si usamos nuestras armas, la palabra y oración.
Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminar le cantamos el cumpleaños a Valentina. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.